Va a compartir pantalla. Sí, ahorita voy a compartir pantalla, solo le puse acá grabación ahorita, para compartirles esta grabación también, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, profe, gracias. ok, como les indico, pueden ustedes realizar este ejercicio en casita. El problema es ahí. Ok, acá lo tenemos. Voy a escribir acá el problema para que ustedes vean cómo está estructurado el problemita y usted lo practique en casa las veces que usted quiera, ¿verdad? Lo importante es que usted lo entienda, ¿verdad? Acá tenemos entonces PSAIN. Le vamos a agregar un ejemplo, ¿verdad? Como examen, unidad 2, ¿de acuerdo? Ahí le agregamos entonces examen unidad 2. Y el problema es el siguiente. Me dice un algoritmo, vamos a poner acá, un algoritmo para hallar el volumen y el área, vamos a poner acá, y el área de un cilindro, ¿sí? De un cilindro, donde nos indican que los datos, ¿de acuerdo? Deben ser ingresados por el usuario, ¿ok? En pocas palabras, ¿qué debe de ser acá? Que el usuario, obviamente, cuando ejecute este programa, el usuario digite esos valores, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos valores? Pues veamos. Área, que esta es una de las fórmulas, ¿verdad? Lo voy a hacer acá. La fórmula sería, para hallar área, lo voy a hacer en mayúscula, para hallar área va a ser igual a ¿qué? A pi, vamos a poner acá, ¿de acuerdo? Pi al cuadrado, ¿ok? Pi al cuadrado, acá lo tenemos, en este caso podemos indicar acá, perdón, es pi por 2, ¿de acuerdo? Pi por 2, que el 2 es una constante, no cambia. Y luego tenemos el siguiente que es radio, por radio. Y esto se multiplica, ¿de acuerdo? Se multiplica nuevamente por y se suma por radio más altura. Miren, radio más altura. Esto es para hallar ¿qué? El área. Para hallar el perímetro o el volumen. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá volumen. Para hallar el volumen prácticamente nosotros necesitamos a pi. Y pi se va a multiplicar por radio al cuadrado. Vamos a poner acá, recuerden que multiplicar esto es como hacer, ¿verdad? Multiplicarse por el mismo. ¿De acuerdo? Por altura. Por altura. Esta fórmula ustedes lo van a encontrar en la evaluación y solo tenemos que interpretar, ¿verdad? Lo vamos a interpretar así fácilmente. ¿Qué necesito hallar? Pregunto, ¿qué necesito hallar? ¿O qué necesita el usuario ingresar acá? Necesito que ustedes me Definir. ayuden. Ajá. Definir. ¿Y qué vamos a definir? Área, Área, radio, radio, volumen volumen, Altura. y altura. altura. Exacto. Altura. Esto, hay otra variable. ¿Cómo? Y el pi, ¿no? Exacto. Y el pi. Pero el pi acá nos da, vean, acá nos da un error de esto porque es una palabra reservada. Entonces le agregamos otra I más. ¿Sí? ¿Y esto cómo decían? Como real. Como ¿Por real. qué como real? Porque es Que puede campeón. tener decimales. Porque debe tener decimales. Excelente. Pi, recuerden que tiene decimales. Volumen son decimales. El área nos puede dar un valor decimal, ¿verdad? Entonces todo va a ser como real. Luego únicamente les agregamos los valores. Y iniciamos con pi. ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416. 3.1416. Miren. ¿Cuál es el valor de radio? Pregunto. 1.5. 5 o ¿Seguros? 4. ¿Seguros? Los datos deben ser ingresados ¿por quién? Por el usuario. Por el usuario. Pero le digo un Entonces, 5. 6. no. 2. El usuario tiene que ver y en ese momento ingresar.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Leer. No. Exactamente. Primero, indicarle al usuario, miren, con un escribir. Y en ese escribir, indicarle, bueno, digite el valor de qué? Del radio. De radio. Radio. Exacto, miren, el valor del radio. Leemos y lo vamos a almacenar en la variable que se llame Radio. radio. Exactamente. ¿Qué otro valor necesita el usuario ingresar? Al volumen. ¿Volumen? ¿Sí o no? Sí, volumen. ¿Qué hace volumen acá en esta fórmula? Ah, es igual que pi. Es igual a pi. Exacto, miren, es decir que volumen tiene una operación matemática, no lo debe de ingresar el usuario. Área Sí, sí, sí. tampoco lo debe de ingresar el usuario. ¿Cuáles Es son esos altura. dos valores que el usuario tiene que ingresar únicamente? Altura. Solo altura. Y el radio. Y pi. Exactamente. Ah, bueno. El pi no, porque el pi ya Ah, el que existe. ya está ingresado, sí, sí. Exacto, porque el pi es una constante que ya el valor nunca va a cambiar. Mientras radio sí, puede sí. cambiar, tal vez al usuario, por ejemplo, ¿verdad? A Stephanie se le ocurre escribir 10, quizás a Byron se le ocurre escribir un 5. ¿Ven? Entonces el usuario lo tiene que escribir, pero la computadora lo tiene que solicitar. Vamos con este bueno. otro que sería escribir y acá vamos a indicar, bueno, digite el valor de área. No, del- altura no, es de la altura, exacto, de la altura. de la altura. ¿Ok? Solo que acá no escribí bien. Ahora sí, altura. Y sería de la siguiente manera, leer y lo Escribir, leer. almacenamos en la Altura. variable altura. Ahora, ¿qué nos hace falta? Entonces, por decir, el área es igual a radio por pi o algo así, ¿no? No, Ahora sí. ejecutar o no. No, ahora ¿Qué lo sería que este, va? corresponde, ahora lo que corresponde es crear ¿qué? Nuestra fórmula. Ajá. ¿Cierto, sí o no? Sí. Porque ya tenemos el valor de pi, ya tenemos el valor de radio, ya tenemos el valor de la altura. Y si podemos observar, nos hace falta el valor de ¿quién? De área. Y el valor Área. de área lo obtenemos haciendo esta operación matemática. Exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo por acá. Ah, ¿Sí? ¿Ya se entendió? Sí, sería área es igual, área. ¿verdad? Ajá, área igual, A radio por. los paréntesis, ajá, Ajá. pi por 2 exacto. Pi por 2 por radio, por radio. Miren, ahí aparece Por- Y automáticamente. por altura. los paréntesis, Ajá, radio más altura. más altura. ¿Vieron que está fácil? Miren. Siempre y cuando ya declaré esas variables, ya existen, ya tienen valores. Hacemos lo mismo con ¿quién? Con el volumen. Venimos entonces, volumen, que es la variable volumen. Les aconsejo siempre cuando les sale el nombre de la variable, seleccionenlo con Enter para que no se confundan y no salga 0 más adelante. ¿De acuerdo? Va a ser igual a ¿qué? A pi, que ya lo tengo. ¿Por quién? Abro Por paréntesis. altura. Por radio. Por por altura. radio, por radio. Por radio. ¿Sí? Por radio. Radio, por Más radio. por Radio. radio. Y por último, Por Por altura. 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 Y eso sí no lleva paréntesis, ¿verdad? Y eso no lleva paréntesis porque les estoy dando las fórmulas. Miren, yo les estoy brindando las fórmulas. Y eso sí Solo va era bien en el cuestión examen de también. realizar Sí, esto. sí, con las fórmulas. Exacto. Ahora por último punto, ¿qué hace falta? Escribir Escribir Ajá, y el mostramos valor el resultado de quién? De área de área. de área y altura. y el de volumen. volumen. No, Ajá. altura no, porque altura lo solicitamos. Solo Sí, son sí, sí, es los cierto. últimos valores de área y Y volumen. volumen. Entonces lo hacemos acá con escribir, le vamos a indicar, bueno, el área del cilindro es, Punto. dejo por acá, llamo área. Área. Otro escribir, Escribir el El volumen del volumen cilindro. del cilindro. Es ajá, volumen. Exactamente. Volumen. ahí lo tenemos. Si yo ejecuto esto, vengo por acá, lo ejecutario debe digitalizar dos valores. Miren, debo de digitalizar ¿qué? El radio, y vamos la a indicar, altura. bueno, en el ejemplo, 5. Ah, bueno. Y la Sí, siempre. altura, un ejemplo que sea 10. 7, dicen por acá. Ahí 10 está. decían, ¿verdad?
10. Ok. Entonces, automáticamente cuando le dé un enter, me mostraría que el área del cilindro es 475.24 y el volumen del cilindro es 785.4. Bien. Finish y ustedes se ganó su examen así de sencillo. Profe, para que me salga ese resultado que le salió ya de último, ¿cómo le haría? ¿Qué resultado? El de donde le marcó 400 algo. Pues prácticamente yo solo ejecuté el programa. Solo ejecuté el programa y ese resultado que usted vio, un ejemplo, voy a agregar ahorita 5 y 3. Estos últimos dos valores, dice usted. Ajá. Pues aquí están con el escribir, miren. Aquí están con el escribir. Solo le das enter para que te salga esa. Exacto, solo usted le da enter después del 3 y automáticamente es el cálculo matemático y lo muestra. Ah, Y, ok. y eso es el programa que usted viene a realizar. ¿Dudas o preguntas? Solo ese es el que viene, profe. Un solo problema para que ustedes pasen ahí 2, 3 horas. Oh, Ah, no, bueno. eso es mentira. Más tiempo se pasa. No, ustedes, el detalle, vean que solo es únicamente ordenarlo y seguir las instrucciones. Claramente les decía, un algoritmo para hallar el volumen y el área de un cilindro. Y ustedes claramente me ayudaron. Primero necesitamos, ¿qué? Las variables. Definir Y esas variables, cómo ¿dónde se- ustedes las sacaron? Pues prácticamente de las fórmulas, ¿bien? Esas variables ustedes las sacaron de las fórmulas. El pi, usted ya sabe cuánto vale. El radio no sabíamos. ¿Por qué? Porque el usuario debe de ingresar, ¿qué? El usuario valor. debe ingresar el valor. ¿De quién? El valor ¿De radio? de radio y de Radio altura. y altura. Y luego únicamente con una operación matemática, teniendo los valores, calculamos el área y calculamos el volumen. Y por último, los mostramos. ¿Bien? Sencillo. Son programas muy sencillos que únicamente se necesita de que usted analice y piense, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? ¿Dudas o preguntas? ¿No? No. ¿Verdad que está Profe, yo sí fácil? tenía una duda con las notas. Sí, Que hay otro todavía no me las ha ejercicio, calificado solo las últimas dos. Ok, le respondo a Tecún. Aún no he calificado. Hasta me voy a poner al día. Posiblemente hoy o mañana me pongo al día con esas notas para tenerlo listo ya el día viernes. ¿De acuerdo? Y con respecto a Walfred, no sé cuál me decía Walfred. Perdone. que si solo este ejercicio hay o hay otros No, más. es el único ejercicio, es el único que vale 20 puntos y 10 puntos que usted tiene que escribir el código generado en la hojita que se le va a brindar. ¿De acuerdo? Es lo Profe, único. y Ajá. ese que Entonces, acabamos ¿cómo de está? hacer, ese que acabamos de hacer es el que viene en el examen, ¿no? Sí, justamente lo estaba leyendo acá del examen, que no hay ningún problema. Y una consulta, ¿cuál es el código? Dijo, profe. Eso también, profe. Perdón, Cal, ¿qué me decía? No lo escuché. ¿Cuál es el código? Dijo. El código de... El Me código que perdí. tenemos que traspasar a la hoja. Es el mismo del problema, el mismo. Usted lo tiene que escribir, este código que usted generó en PCI lo tiene que escribir en la hoja. Ese mismo O sea, código. que es escribir todo lo que nosotros hicimos en Exactamente, el a programa. mano. Lo tiene que escribir a Ok. mano. Ajá. Ah, Es lo único. Ah, ¿De acuerdo? o sea, no usamos la computadora solo. No, Solo usted el lo va a hacer examen. en la computadora y luego de hacer en la computadora usted me muestra su resultado y luego de que le califique que está bien su resultado, lo escribe en la hoja. Ya. Ah, vale. ¿Sí? ¿Estamos Ya claros? entendí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Sí? Sí.